Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América. Es un placer recibirles hoy para una nueva sesión del ciclo América Vota. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la actualidad política y las perspectivas de las elecciones presidenciales en Costa Rica, que tendrán lugar el próximo domingo, día 1 de febrero, con la posibilidad de una segunda vuelta el 5 de abril si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos. La situación política costarricense se presenta marcada por la fragmentación y la indecisión del electorado. Las encuestas recientes señalan que una mayoría de ciudadanos de alrededor del 55% aún no ha definido su voto, lo que convierte esta campaña en una de las más abiertas de la historia reciente. Además, la identificación con los partidos es muy baja. Un 72% de los encuestados no simpatiza con ninguna formación. Entre quienes ya han tomado posición destacan el Frente Amplio y Liberación Nacional con apoyos cercanos al 25-30%, mientras que otras fuerzas como Pueblo Soberano, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unión Social Cristiana mantienen también una presencia significativa. Este entorno inestable, con elevados niveles de indecisión, escasa identificación partidista y un liderazgo disperso, exige especial atención al papel de los medios de comunicación, el debate público y las iniciativas de movilización ciudadana. América Vota, que se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis electoral en la región, reúne voces diversas, de la academia, periodistas, de las instituciones, para comprender qué está en juego en cada país y qué señales envían estos procesos al continente en su totalidad. Nuestra vocación es la de acercar al público y a nuestra comunidad los procesos democráticos que marcan el rumbo de Iberoamérica. En esta ocasión, esta tarde, contamos con la participación de Fran García, periodista del País, quienes compartirán sus análisis y perspectivas sobre el proceso costarricense, y de Marisa Ramos Rolón, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. La sesión será moderada por la periodista y presentadora Marta Nebot. Con este encuentro, la Casa de América reafirma su visión de ser un punto de encuentro entre España y América Latina, ofreciendo un espacio para comprender mejor los desafíos y las oportunidades de la región. Les invito a seguir con atención las intervenciones y a participar en el debate que se abrirá a continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, bienvenidos todos, todas. Yo primero dar las gracias en primera persona. Me siento honrada de poder tratar temas como estos y más con dos personas como las que hoy me acompañan. Marisa Ramos Rollón es una conocida y reconocida académica con muchas horas de vuelo y trabajos de investigación en instituciones públicas vinculadas al desarrollo. Ella es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente además es asesora en temas de cooperación al desarrollo, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, podríamos decir muchas cosas sobre sus trabajos también en instituciones relacionadas con la cooperación internacional. No me voy a alargar mucho más en las presentaciones, sí decir que Fran Sevilla es una leyenda del periodismo. Con todo el cariño lo digo, Marisa, entiéndeme. Totalmente. Entre el 83 y el 88 fue freelance en las guerras de Centroamérica y en las dictaduras del Cono Sur. Además, desde el 88, redactor de Radio Nacional en el área internacional, lleva más de 36 años. Ha estado de corresponsal en Oriente Medio, América Latina, América del Norte, especializado en coberturas de conflictos bélicos y crisis en decenas de países por todo el mundo, reconocido con muchísimos premios. Bueno, no me alargo más. Sí decir que estuvo entre el 7 y el 14 de delegado del Centro Emisor de Radio Exterior de España en Cariari, en Costa Rica, que este dato es fundamental para que tengamos en cuenta también la experiencia del país que tiene encima Fran. Dicho esto, yo voy a arrancar por el principio, porque esto esperamos que lo vea gente que sabe mucho de Costa Rica, pero también gente que a lo mejor sabe menos. Y nos gustaría que supieran más, ¿no? Incluida yo misma, que he aprendido mucho para preparar esto de hoy. Entonces, yo lo llamo país maravilla. Costa Rica ha sido mucho tiempo, dicho simplón, la Suiza de Latinoamérica,
un país que se está complicando en los últimos años, pero un país que supuso un ejemplo internacional apabullante. Un país sin ejército desde 1948, después de una guerra civil. Tuvieron la fortaleza de ser el eslabón perdido en América Latina y en particular en Centroamérica. Con una población de unos 5 millones de habitantes, en una extensión del tamaño del 10% de España, lo digo para que desde aquí entendamos las dimensiones. Hablamos de un país que tiene selva, volcanes, playas y más mariposas que en todo el mundo. Una auténtica joya ecológica que además supo hacer de eso un modelo económico de turismo, de desarrollo, al que le iba muy bien en muchos sentidos, que funcionaba en paz y que desde hace unos años se está complicando. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer es sobre eso. ¿Qué le pasó a Costa Rica? ¿Cómo ha sido esta evolución? Esa yo creo que va a ser la gran pregunta, que no sé si vamos a ser capaces de responder, pero sí aportar, ¿no? Algunas pistas. Yo me había preparado una pequeña introducción, por eso que tú comentabas, Marta, de que hay gente que conoce sobre Costa Rica, pero habrá también personas que no la conozcan tan bien, ¿no? Y me había planteado una especie de título, ¿no? Costa Rica, resistirá el asalto al paraíso. El paraíso costarricense, ¿no? Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con todas sus fallas. Hasta ahora hablábamos siempre de la excepción centroamericana. Costa Rica era la excepción en Centroamérica. La Suiza de Centroamérica, fíjate que es curioso porque los latinoamericanos siempre decían que la Suiza de América Latina era Uruguay, ¿no? Y de hecho en los índices de desarrollo, de estabilidad y de democracia figura primero Uruguay y inmediatamente después Costa Rica. Bueno, similares, ¿no? Ahí sí hay una diferencia entre ambos, es que desde mediados del siglo XX, desde la revolución del 48, Costa Rica no ha tenido ninguna dictadura, mientras que Uruguay sí tuvo, por desgracia, unos años de dictadura, ¿no? Más o menos esa estabilidad, ese país estable, democrático, se ha mantenido hasta hace unos años, cuando empezó a cambiar. Ahora veremos por qué, ¿no? La estabilidad, la seguridad, el respeto al prójimo, eran características de Costa Rica, espero que lo sigan siendo, y yo creo que debido a 3 elementos, ¿no? En primer lugar, ese modelo de estado de bienestar, de apostar por la educación pública, por la sanidad. Yo viajé mucho por Costa Rica, yo era en esos años que mencionabas antes corresponsal en América Latina, pero tenía la residencia en Costa Rica, administraba ese centro emisor en Cariari y viajaba mucho por el país. Y allí donde fuera uno siempre se encontraba una escuelita, un centro de salud, un ambulatorio. Cualquier problema que uno tuviera, fuera extranjero como yo era allí, a mí me llegó a ocurrir que de repente tenías algún problema de salud y allí donde estuvieras te atendían siempre, sin pedirte la tarjeta de crédito, ¿no? Elemento fundamental. Ese estado de bienestar, ese modelo, daba estabilidad al país. En segundo lugar, el vigor, la fortaleza de las instituciones costarricenses, también como un modelo, en el que hay un elemento fundamental que le diferenciaba del resto de Centroamérica, ¿no? Que era la abolición de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y no solo en cuanto a temas de estabilidad claro, cuando don Pepe Figueres decide acabar con el ejército, es evidente que parecía que ya había en marcha algún tipo de asonada de golpe de Estado y don Pepe probablemente dijo, bueno, antes de que se produzca, vamos a deshacernos del ejército. Absolutamente visionario, porque así como el resto de los países centroamericanos siguieron bajo dictaduras, golpes, etcétera, Costa Rica mantuvo la estabilidad, ¿no? Y el tercer elemento, que a mí me parece importante, ¿no? Que es el carácter apacible, ¿no? La bonomía de
de los costarricenses, de la población, ¿no? Una población que normalmente siempre se definía como una población feliz, que ahí donde estaba uno compartía con ellos y había esa sensación de que el tico era feliz, ¿no? Pura vida. La pura vida, que define su lema, ¿no? Perfectamente, que tiene que ver también con todos esos modelos de estabilidad, de estado de bienestar y con una naturaleza fantástica, con una climatología, con una realidad que acompañaba, ¿no? Ahora llegamos al problema. ¿Cómo y cuándo empieza a cambiar eso, ¿no? No sé si parafrasear a Vargas Llosa, ¿no? Cuando Zabalita se plantea en qué momento, ¿no? Se había jodido el Perú, ¿no? ¿En qué momento? Yo creo que todavía no se ha jodido Costa Rica, pero esperemos que no se joda, ¿no? El por qué ha ocurrido esto hay varios factores que espero que ahora vayamos desentrañando, ¿no? Por terminar, las interrogantes. ¿Estamos ante un cambio de paradigma para Costa Rica? ¿Va a seguir siendo la excepción centroamericana o se va a centroamericanizar? En el peor de los sentidos. Básicamente, y vuelvo al título que daba estas palabras, ¿no? ¿Van a resistir los ticos el asalto a su paraíso o van a contribuir al asalto a su paraíso? Yo ahora mismo tengo que decirles que las señales que vienen son preocupantes, sin ninguna duda, pero bueno, el futuro nunca está escrito. Bueno, pues yo creo que por apuntar solamente o por matizar incluso o cuestionar algún elemento, ¿no? El tema del paraíso nos da para mucho debate, ya sé que ahí se incorpora la ironía también, ¿no? Costa Rica, como bien decía Fran, se ha caracterizado durante años por ser claramente una excepción, ¿no? En varios sentidos, ¿no? En el sentido, yo pondría el foco fundamentalmente en dos, tres o cuatro elementos, pero dos fundamentales, ¿no? Por lo que conocemos a Costa Rica y por lo que decimos que es una excepción, quizá de los más conocidos, por el tema de la estabilidad democrática, es decir, ha sido digamos, una democracia continuada desde el año 48 y cuando el resto de la región no lo ha sido. Entonces esa excepcionalidad es indudable, pero eso, digamos, esa democracia además ha sido una democracia con bases sólidas. Se han construido bases sólidas en esa democracia. No ha sido solo una democracia formal. Es decir, una democracia, bases sólidas en términos de instituciones muy estables, contrapesos entre poderes muy acentuados. Yo siempre digo a veces que se les ha ido la mano con esto de los controles y la accountability horizontal, es decir, hay pesos y contrapesos ese entramado es tan potente que hace a veces muy difícil gobernar, y ese es un elemento también a tomar en consideración. Pero en definitiva es una democracia sólida y estable y continuada, que se acompaña de otro factor que es una cultura política democrática, en la línea de lo que tú decías, que creo que va por ahí, ¿no? Una moderación, pero también una convicción y un orgullo de ser democráticos. Es decir, hay una cultura política democrática real que hace que el elemento digamos, la mayor parte de los ciudadanos esté orgulloso de vivir en una democracia y aplique algo que es difícil que encontremos en otros países, que aplique alguna de sus prácticas menos habituales, que es el llegar a acuerdos, consensos, pactos. La idea, por ejemplo, de que en Costa Rica ha habido mucho pacto, mucho acuerdo entre actores, entre otras cosas por eso que decía antes también. A veces es difícil gobernar y se necesita llegar a esos acuerdos y a esos pactos para poder avanzar, ¿no? Para poder tomar. Pero bueno, la realidad es que es una sociedad hasta hace poco por lo menos con una cultura política democrática muy clara, que tiene que ver con un tercer elemento y que se explica por ese tercer elemento, que es esa construcción de un Estado social. Es decir, creo que tan importante como el tema democrático es que en Costa Rica se ha desarrollado a lo largo de las décadas pues lo más parecido a un estado del bienestar en Europa. Es decir, unas políticas públicas, un Estado, digamos, relativamente fuerte para lo que es Costa Rica, con políticas, con servicios potentes en términos de
fundamental educación, estoy hablando de las décadas del año 48, educación, salud, lo que decía Fran, seguridad social, etcétera. Carencias importantísimas en otros servicios, llámese infraestructuras fundamentalmente, pero en definitiva un elemento, un estado social importante. Y todo esto, digamos, a través de un vehículo fundamental que fueron unos partidos políticos que estructuraron muy bien la vida política, que representaron adecuadamente, cuando los tiempos iban a favor en ese sentido, a la ciudadanía, y que durante años estuvo marcado fundamentalmente por dos partidos, social cristiano, socialdemócrata, también algo bastante clásico, y que, digamos, llevaron pues, que hasta la década de los 90, pues el 99% de los ciudadanos decían tener simpatía por algún partido, y los partidos eran básicamente estos. Por tanto, estamos hablando de elementos que, en definitiva, construían una democracia de verdad y había una suerte de estado del bienestar con todos los límites y demás. Evidentemente esto se rompe, pero se rompe no antes de ayer, se rompió ya hace un tiempo. Se empezó a romper en los años 90 y se rompe y podemos encontrar distintos factores o distintos síntomas de cómo se rompe esto. Por lo pronto, el tema de pasar de un bipartidismo a un multipartidismo, esto no tiene nada de negativo, es decir, simplemente la sociedad se ve representada de otra manera, pero efectivamente, digamos, hizo un poco más complejo el funcionamiento del sistema, que estaba en ese sentido mucho más pensado para funcionar en un modelo bipartidista. El multipartidismo encajaba mal. Por lo pronto lo vamos a entender muy bien con un número. La Asamblea solo eligen a 57 diputados. Mucho más difícil representar a una sociedad solo con 57 diputados cuando hay un multipartidismo como el que tenemos en estos momentos, ¿no? Y así podría poner otros ejemplos, pero bueno, en definitiva, hubo digamos, el elemento que le dio bastante estabilidad se rompió por distintas razones que tienen que ver, de nuevo, todo está encadenado, con elementos que van desde la incapacidad del Estado para seguir digamos, llevando a cabo los servicios de la misma forma, y consecuentemente se empezó a resquebrajar ese estado del bienestar que dio, digamos, sustento al modelo costarricense. Ese es un elemento clave. Hay otro elemento clave y por tanto empezaron a fallar los servicios fundamentales que dieron, como digo, solidez al sistema. Sobre todo educación, las carencias de educación, es un tema de campaña, el tema de salud, problemas endémicos como son los de infraestructuras, y además entra un elemento añadido, sobre todo en la última década, que es el tema de la violencia, que es un elemento muy corrosivo a nivel social, como es lógico, ¿no? Es decir, un elemento que es, hace ya tiempo que Costa Rica dista de ser un paraíso en esta materia, bastante tiempo. Es decir, vamos a tocarlo. Sí, vamos por partes, que si no nos enredamos. No, me adelanto. Eso bueno, ahí lo dejo entonces. Venga, pues ya hemos puesto un poco contexto para quien conozca menos el país, y me gustaría hablar ahora antes de estas elecciones, habrá que hablar un poco de Rodrigo Chávez, habrá que hablar un poco de cómo han sido esta última legislatura, de que esa fortaleza de la que estabais hablando de las instituciones, esos juegos de pesos y contrapesos que ahora, bueno, pues el presidente empuña como para hablar de una ruptura entre poderes. Hay ahora mismo una batalla muy grande con el Poder Judicial, hay denuncias de autoritarismo, hay miedo, hay incluso algunos de los candidatos no están dando los nombres de sus familiares. Quiero decir, hay un clima muy concreto, en fin, que me parece que tendremos que analizar antes de hablar de estas elecciones. ¿En qué clima se vota? ¿Cómo ha sido esta última legislatura, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, evidentemente yo creo que Chávez representa lo que es la esencia del populismo, que no es que en Costa Rica no hayan existido otros dirigentes populistas, alguien como Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, o el propio don Pepe Figueres, eran populistas sin ninguna duda, pero para mí la diferencia es que sí había respeto por las instituciones. Yo creo que Chávez lo que ha hecho ha sido acabar con ese modelo de respeto institucional
de los contrapoderes, ha intentado por todos los medios, se ha enfrentado abiertamente al Poder Judicial, evidentemente también con el legislativo. De hecho, el objetivo ahora del oficialismo es hacerse con el control del legislativo también, para poder incluso modificar la Constitución. Hay que decir que tiene mucha popularidad, es cierto, y un respaldo importante, sin ninguna duda, en las encuestas, pero para mí el que un dirigente político tenga mucho respaldo no significa que sea garante de un proceso auténticamente democrático. Podemos poner ejemplos. El más conocido a día de hoy para mí, sin ninguna duda, Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido una presidencia muy perjudicial para el futuro democrático de Costa Rica. Es evidente que el respaldo que ha recibido tiene que ver con los elementos de los que hablaba Marisa. No voy a entrar ahora, luego lo veremos. Sí. Fundamentalmente hay dos. Uno es el de las carencias que el Estado de Bienestar ha ido acumulando, de falta de inversión social en educación, en sanidad, el deterioro de los servicios públicos, pero sobre todo, fundamentalmente, el de la inseguridad. En el que uno antes en Costa Rica podía moverse con absoluta libertad por todo el país. Uno podía tener incidentes de seguridad, pero era extraño. Esto de los condominios con vigilantes, etcétera, era solo para la clase media alta y los ricos, el resto de la gente no. Y ahora prácticamente todo el mundo busca eso porque hay una realidad de inseguridad, que tiene que ver además también con otro elemento muy pernicioso para Costa Rica, que ha pasado de ser un lugar de tránsito del narcotráfico a un lugar de implantación de narcotráfico. El ejemplo, por ejemplo, del cártel, el llamado cártel del Caribe del Sur, es lo que ejemplifica cómo ha sido esa penetración del narcotráfico, que tiene que ver con otros elementos también, tiene que ver con un Estado que efectivamente no tiene fuerzas armadas, que sí tiene una policía consolidada, fuerte, un organismo de investigaciones judiciales también, pero que en algunos elementos, sobre todo en el control de algunas fronteras, especialmente con esas dos orillas del Caribe y del Pacífico, pues lo hace más complicado. Todos esos elementos han contribuido a que un dirigente populista del perfil que tiene el presidente Chávez pues haya adquirido esa popularidad, y él mismo. Hay un último elemento, que es por el que nos toca a nosotros, que es el de los medios de comunicación, el que nos llame a la prensa canalla, ¿no? Una vez más se enfrenta a aquello que no le gusta y bueno, pues... Marisa. Sí, no, realmente, como bien dice Fran, Chávez es ya un producto de una etapa de crisis, ¿no? De una etapa de crisis que viene marcada por esa crisis del sistema social, por crisis de representación evidente. Ya en el bipartidismo tradicional ya no gobernaba desde el año 2014. Las elecciones del 2018 ya fueron... llegó a la segunda vuelta Fabricio Alvarado, que era, digamos, un pastor evangélico, producto de la, digamos, que podríamos enmarcar en la extrema derecha, y que por tanto ya, digamos, marcó un contexto general de muchísima polarización, donde se marcó la campaña en términos pues muy culturales, pues de la agenda cultural, que diríamos. Es decir, que Chávez viene, digamos, de un producto de ese contexto interno costarricense de crisis social, crisis política, etcétera, pero también es producto de un contexto global que ahora estamos viendo en todo su apogeo, pero que viene dando ya señales desde la última década, ¿no? Cuando menos, ¿no? Es decir, está Centroamérica en la red que antes no he mencionado al principio, en la red de la que formo parte, Iniciativa Centroamérica, que es una red académica sobre este tema, pues discutimos mucho sobre Centroamérica como un laboratorio perfecto de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y Costa Rica, digamos, con toda su excepcionalidad,
pues ha sido, digamos, forma parte de este proceso global, y entonces el líder populista que triunfa en un contexto de falta y carencia ya de representación, de identificación partidista, de estructuración, de crisis de representación, si queremos decirlo así, en un contexto en el que digamos, hay elementos que inducen de manera muy clara al populismo, como es el tema de la seguridad, que luego entiendo que ahora vamos a tratar. Estamos ahí ansiosos por entrar en el tema, y que tiene también que ver con una influencia de dos referentes. Ya para entonces, el referente de la primera presidencia de Trump, que ya tuvo su aquel, nada comparable con la segunda, pero bueno, y de Bukele, que es un elemento fundamental, por supuesto en Centroamérica, pero en América Latina en su conjunto, en cuanto a modelo de hacer política, en cuanto a forma de hacer política y estrategia de hacer política, donde el elemento clave de la presidencia de Rodrigo Chávez ha sido precisamente la de un modelo populista, con énfasis fundamentalmente en la construcción del líder, en la construcción del movimiento. En una webinar que planteaba Alberto Cortés de la UCR, esta idea de Rodrigo Chávez no ha gobernado, sino que se ha preocupado fundamentalmente de construir un movimiento político que le haga perdurar en el tiempo. Iremos a ese escenario posible, ¿no? Y consecuentemente trabajar en términos de polarizar, de generar división social, de controlar los medios y de desinstitucionalizar. Y ahí es donde entra todo el ataque a las instituciones centrales de la democracia, no solo el Poder Judicial, que ha sido evidente, sino también el desprecio a la Asamblea, ¿no? de la no utilización también de herramientas a su alcance para poder avanzar con las leyes. Es el presidente que menos leyes ha impulsado, es decir, menos iniciativa legislativa. También ahora mismo en campaña con el Tribunal Supremo Electoral, es decir, su propio estilo, que eso choca mucho con lo que hablábamos al principio de el modelo de sociedad, anterior, de moderada, simplemente las campañas como un momento de fiesta, ¿no? Frente al estilo bronco, áspero, agresivo que mantiene el presidente, que choca especialmente en un país como Costa Rica. A lo mejor en otro no, pero en Costa Rica resulta especialmente grosero, agresivo, por decirlo así. Fíjate que me comentaba una gran amiga, periodista costarricense, con la que hablaba anteayer, que en uno de los debates televisivos que he oído esta semana, lunes y martes, los hubo y tal, que a la salida, entre los seguidores de la candidata oficialista y de otras formaciones políticas, incluso hubo enfrentamientos físicos entre los seguidores. Imagínate. Que era algo difícil de ver en Costa Rica, porque yo lo decía al principio, siempre había un respeto por el otro, ¿no? Se podía diferir, se podía debatir argumentos, pero llegar a esa agresividad, a esa en realidad enfrentamiento físico entre seguidores de uno y otro partido. Y tiene mucho que ver con algo que has mencionado tú, con esto también, y que comentaba esta compañera, que hay una auténtica campaña de amedrantamiento por parte del oficialismo para incidir todavía más en ese tema de la inseguridad, del miedo, es decir, polarizar la realidad del país, porque el tipo de populismo que representa Chávez pues se beneficia efectivamente de esa polarización. Bueno, hay que ver, ¿no?, cómo la guerra cultural gana, ¿no? Cómo las guerras culturales ganan, cómo la desinstitucionalización, si soy capaz de decirlo, evoluciona incluso en contra de la identidad de un país. Estamos hablando de un país cuya identidad estaba construida en otra cosa y se ha dado la vuelta en pocos años, ¿no? Bueno, efectivamente da para pensar mucho. Hablando de Rodrigo Chávez y de sus causas pendientes o no, de su inmunidad, de cómo esto puede evolucionar o no, me gustaría dar una pincelada sobre lo que puede suponer para él o no, para acabar, digamos, o aparcarle a él por un momento, que su candidata salga elegida o no, porque su recorrido judicial futuro depende de eso.
Y esto me parece que es un dato como para subrayar antes de seguir avanzando en el análisis, ¿no os parece? Bueno, en Costa Rica existe una división de poderes y una independencia del Poder Judicial como en probablemente ningún otro sitio. Entonces, la diferencia en el caso de Rodrigo Chávez y de su modelo de gobierno ha sido fundamentalmente que él la lleva a cabo en un contexto con una fortaleza institucional muy sólida, muy grande, y con un poder judicial y otros poderes realmente independientes, ¿no? Donde, es decir, la comparación, él querría haber sido un Bukele, pero Bukele pudo, digamos, controlar y hacer un poder judicial a su medida, pero Rodrigo Chávez no. El poder judicial no es muy sólido, muy independiente, por tanto, ahí lo que pueda pasar no va a depender. Yo creo que ese es un escenario bastante abierto. Pero corregidme si me equivoco. Tengo entendido, la candidata oficialista ya habla de hacerle ministro, en cuyo caso él adquiriría una inmunidad. Eso es. ¿No? Por ahí va el asunto. El elemento fundamental, que yo creo que, y lo mencionaba yo al principio, el control de la Asamblea para la posibilidad de una reforma constitucional y debilitar el Poder Judicial. Es decir, un Poder Judicial que, como decía Marisa, es fuerte, consolidado desde hace décadas. Hay elementos que son, iba a decir, divertidos, curiosos, ¿no? El salacuartazo, ¿no? Que conocemos, claro. La sala cuarta del Tribunal Supremo, que siempre a la hora de cualquier conflicto administrativo, de las garantías personales, los ticos siempre dicen, voy a recurrir, voy a presentar una demanda ante la sala cuarta, ¿no? Y se llama el salacuartazo, ¿no? Y todo eso que te da garantías, que bueno, a veces también los jueces son personas, son ¿no? seres humanos, es decir, se pueden equivocar, pero que te da ciertas garantías. Yo creo que la deriva y lo que se pretende ahora, en el caso de que la candidata oficialista, ¿no? Consiga ganar la presidencia, en el caso de que Laura Fernández llegue a la presidencia, es, sobre todo en la Asamblea, tener un control por parte de su partido lo suficiente para poder impulsar una reforma. Claro, esa es la cuestión, pero ahí es donde hay que ver los escenarios. A mí me parece que no, vamos, me parece a mí que no va a llegar, ¿no? Va a llegar a controlar en la Asamblea. Ya. Pero es decir, que vamos a ver. Pero hay anuncios preocupantes, digamos. Bueno, pero necesita 40 diputados. Ya. Entonces ya. Ahí es el tema, que yo creo que ahí es donde va a ser difícil llegar a 40 diputados. Es decir, una cosa luego que gane la presidencia, eso es. Sí, luego hablamos de los escenarios posibles. Lo que tú decías también es importante. Evidentemente, ella ya ha dicho que por supuesto incluirá su gobierno a Chávez, que yo me imagino que su objetivo a día de hoy será que pase la presidencia, si es Laura Fernández, y después volver a presentarse. Claro, porque claro, la reelección no existe de manera consecutiva, pero sí... dos mandatos más. Sí, pero por eso... Pero que podría ir alternando. Claro, que es seguir ahí en el poder y seguir, como decía aquella artista, ¿no? En el candelabro, ¿no? Sí. En el candelero, para en un momento dado aspirar a una reelección dentro de sí, bueno, cuando quieras hablamos de escenarios, pero sí. Lo siguiente. Me estáis poniendo deberes. Vamos con la violencia primero, que efectivamente es un factor fundamental, que yo creo que va al hilo un poco de lo que decíais, de la dificultad infinita, por no decir imposible, de ser una isla en mitad de un contexto internacional, ¿no? Como el narcotráfico, que estaba al margen, ya no está al margen, y cómo esa caída del estado del bienestar, entiendo que también es caldo de cultivo para ese narcotráfico, y cómo, siendo uno de los países más pacíficos de Latinoamérica, me atrevo a decir del mundo incluso, en estadísticas de algunos años, se ha disparado de una manera brutal. Los homicidios han aumentado un 66% en menos de una década, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Entiendo que ya hemos explicado un poco, pero no sé, es tan lamentable pensar que de la paz a la guerra hay un paso tan corto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varios factores también. Claro, la penetración, el contexto global, ¿no? O sea, es cierto que Costa Rica era una isla en esa excepción centroamericana, en medio de un contexto muy complicado. No olvidemos que está todo Centroamérica, pero y debajo está Panamá, Colombia, sí. es decir, un lugar... Pero conseguía ser ese lugar, ¿no?
Los signos de deterioro iban avanzando poco a poco. La penetración del narco, lo que comentaba yo antes, de sus dos orillas, era evidente. El centro es emisor de Radio Exterior de España, que estaba en Cariari, en el Caribe, y ahí, es decir, desde el año 2000 se vio claramente cómo, Sí. más por el Caribe que por el Pacífico, ahora ya también por el Pacífico, cómo iba penetrando, ¿no? el narcotráfico, ¿no? Entonces, insisto, como puente hacia Estados Unidos, ahora ya incluso como un centro, ¿no? logístico. A eso hay que añadirle lo que mencionaba también Marisa, lo que mencionábamos antes, el deterioro de los servicios sociales, Claro. que lo que hace es que la diferencia entre clases altas y clases bajas se ha ido agudizando, pero además es que las clases bajas cada vez tienen menos recursos. Eso incide también en una violencia que no necesariamente esté ligada al tráfico de drogas, aunque en buena medida sí, pero una violencia de delincuencia, de gente que para sobrevivir, y luego ya se entra en una ola, porque lo que no hay es un elemento muy agudizado todavía de drogadicción dentro de la sociedad costarricense, pero también ese fenómeno también se va de alguna manera consolidando o se va incrementando. Todos esos elementos yo creo que han llevado a ese incremento de la violencia, ¿no? Claro, yo coincido completamente. Yo no creo que podamos ver la situación como una cuestión de los últimos años que hay un cambio brusco. Creo que viene de atrás, que hay unos niveles de violencia que comparados con la región eran más bajos. Si uno piensa en la década de los 2010 en El Salvador o en Honduras, con niveles de homicidios de cercanos a 100, pero Costa Rica estaba por ahí de 10. Sí, sí. Y estaba estable de en 9 10, llegaba a leer algún año. Claro, claro, comparativamente es mucho más bajo, pero no nos olvidemos que aquí tenemos 0,9. Sí, sí, Es decir, que estamos hablando de niveles graves, y que graves para cualquier sociedad, pero en una sociedad tan pacífica, tan no sé qué, era muy dramático. Resultó dramático y desde hace ya bastante tiempo. Lo que ha habido ahora es que se ha disparado. Se ha disparado, pues, y que tiene que ver, claro, lo podemos ver, factores que explican, son muy complejos. Yo creo que Fran ha planteado mucho el tema del narcotráfico, el crimen organizado, digamos, dificultad de un país como Costa Rica, con sus condiciones, con su geografía, con su falta de inversiones en muchos ámbitos, no solo o con su deterioro en inversiones de salud, de educación y demás, también de infraestructuras, también en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de las policías, es decir, no suficientemente adaptadas o capaces de afrontar semejante desafío, ¿no? Entonces todo eso explica pues un panorama, bueno, no sé si lo explica, pero todo ayuda a plantearse que hace tiempo que el tema de la seguridad es un problema muy serio que afecta de manera muy, muy directa a la sociedad, y que eso, el otro análisis es el impacto y el efecto que tiene eso en términos de eso, de cómo incide en la vida social. Fijaros que ahora me estoy acordando de un trabajo que a mí me encantó del año 2006 que hizo el PNUD y lo elaboró Kevin Casas, que fue vicepresidente, el actual secretario general de IDEA Internacional, que se llama Venciendo el temor, y que era precisamente sobre todo el tema del miedo, y diferenciaba entre los datos objetivos y los datos subjetivos en torno a la inseguridad y al miedo. ¿Verdad? Ya para entonces la gente vivía encerrada en sus casas, ¿no? Entonces, este es un tema que viene años tiene solera, ¿no? Entonces, lo que ha habido es ya una situación de pues las políticas de seguridad como instrumento idóneo para impulsar pues a candidaturas populistas en torno a este tema, soluciones fáciles, soluciones contundentes, en definitiva abonando sobre una sociedad que está pues muy afectada por esta situación, y que yo creo que no se ha sabido abordar adecuadamente, que esto a lo mejor lo podemos hacer ese análisis más en términos generales, también es otro debate, que digamos desde otras opciones políticas. Es decir,
no haber visto que la seguridad era un tema que había que abordar porque incide de manera clarísima en la calidad de vida, en el desarrollo, etcétera, etcétera, y que no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de que es un problema importantísimo y sin embargo probablemente no se ha abordado con esa contundencia, con lo cual se ha dejado el campo abierto para soluciones que influye en la calidad de vida y influye en el respeto a la democracia, al modelo, al sistema. Es decir, influye en todo. Claro, entonces, si la democracia no te garantiza esa estabilidad y esa seguridad, pues evidentemente claro, dejas de creer en la democracia. Pero no pensar, no poner ese tema como una prioridad en términos de política pública, probablemente uno de los problemas que ha habido en gobiernos anteriores. De hecho, ahora los principales candidatos, que luego hablaremos de ellos, casi todos tienen eso, ya sean de centro izquierda, de centro derecha o medio pensionistas. Ya nadie se le olvida ese tema, ¿no? Claro. Por avanzar en lo que decís, que me parece muy interesante, hablabais de la desigualdad y del deterioro de los servicios sociales como a lo mejor el talón de Aquiles, ¿no? El principio del fin, donde todo se pudre. ¿Y de dónde viene eso en un país como ese, en un país que económicamente funcionaba, en un país? Porque lo otro se entiende, lo otro tiene que ver con el contexto internacional, tiene que ver con el narco que entra donde quiere, porque lamentablemente es tan fuerte y más en esa zona que consigue entrar, pero ¿cuándo empezaron, digamos, a abandonarse los servicios sociales, toda esa estructura que se había construido durante tanto tiempo? Bueno, yo es que no creo que se hayan abandonado, simplemente es que, es que el Estado no es capaz. Hay un elemento fundamental. Pero la desigualdad hace ha crecido, mucho tiempo que tiene mucho que ver, es cierto, con el alma tica, ¿no? que lo dijo en el año 2007, 2008, me parece que fue Óscar Arias, que dijo, es que los ticos quieren recibir mucho pero no dan nada. En términos de impuestos, de financiación del Estado, claro, un modelo del Estado de bienestar como el que tenía Costa Rica solo es sostenible si el Estado tiene la capacidad de financiar ese. Claro, el pago de impuestos allí siempre ha estado, o sea, no se concebía en términos como se ha concebido, por ejemplo, en otros países de Europa Occidental, etcétera. Y era muy difícil. Ha habido algunas reformas, yo creo que la primera más importante fue con la presidencia de Luis Guillermo Solís, pero aún así no se ha consolidado. Y entonces el Estado cada vez tiene menos recursos, con lo cual cada vez es más difícil porque la población ha ido creciendo, lógicamente, y las necesidades también. Entonces, claro, pues menos recursos y más necesidades lo que hace es que se deteriora. Claro, es una crisis de eso, de lo que dirían algunos del contrato social, es decir, el modelo de Estado, y es una crisis fiscal, es una crisis desde hace tiempo que es evidente que hay un déficit fiscal creciente y que no, como bien decías, en la presidencia de Luis Guillermo Solís se intentó esa reforma y no, él, contado por él mismo, no consiguió que avanzara la reforma fiscal. Factores habrá muchos, ¿no? Es decir, pero que tienen que ver con esa dificultad de hacer un cambio de esa envergadura, que entre otras cosas tampoco pensemos que son reformas muy complejas y los gobiernos tienen 4 años y entonces no les ha dado, muchas veces ni siquiera les ha dado tiempo, pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad, y ahí, en definitiva, ese es digamos, uno de los grandes problemas y de mentalidad de la población, porque claro, yo no quiero poner ejemplos de donde estamos ahora, pero digo que estamos en Madrid, ¿no? Pues parece, pero claro, esto de que vamos a seguir rebajando impuestos, pero bueno, ¿y quién financia las infraestructuras, las carreteras, los puentes, las escuelas, los centros de salud? ¿Quién las financia? Si no se pagan impuestos o los que hay se van rebajando, y entonces hay un problema de mentalidad también, de entender, con un elemento curioso, que no es el más importante, pero que yo siempre reflexionaba sobre él. Claro, hay dos realidades muy distintas en Costa Rica, al margen de la diferencia de clases, con el tema del turismo, ¿no? Es un país muy caro para lo que es una serie de servicios, de insumos, de realidades. Es decir, el costarricense de a pie pues vive
pues con la fruta, con las 4 cositas que compra en la feria cada sábado o cada domingo, etcétera, ¿no? Su quesito de Turrialba, su no sé qué, pero luego hay otra realidad, que es la realidad de los turistas que vienen, de esos hoteles, y entonces también eso funciona de alguna manera en una polarización, en el sentido de que el costarricense ve que hay otra posibilidad de vivir con muchos más recursos, pero que a ellos no les alcanza, ¿no? El tema de las infraestructuras me parece fundamental también en un país con una naturaleza tan exuberante, y espero que luego salga el tema del deterioro también que se está produciendo en el medio ambiente. Los ticos dicen el ambiente, nosotros aquí hablamos del medio ambiente, ellos dicen el ambiente, ¿no? Para referirse a lo que nosotros llamamos el medio ambiente, pero que es real también, y que, claro, la divisa más importante, yo creo, para ese turismo en Costa Rica, que es probablemente la principal fuente de divisas, es el turismo, que es un país también excepcionalmente en cuanto al medio ambiente, y eso se está deteriorando también y se está perdiendo. Y que hizo del tema, cuando hablábamos al principio, ¿no? Hizo del tema de la protección del medio ambiente o del ambiente una seña de identidad, cuando nadie en el resto del mundo hablaba de este tema, ¿no? Entonces ese es otro elemento fundamental. Yo creo que este tema, digamos, de modelo de Estado, de la carencia del Estado en términos fiscales y demás, es lo que está de base también es decir, que en definitiva lo que se está en juego desde en este gobierno de Rodrigo Chávez, y lo que pasa ahora es modelo de Estado. Es decir, estamos planteándonos pues un modelo de Estado, digamos, mucho más reducido, con mucha menos intervención en lo que ha sido digamos, el elemento nuclear del modelo costarricense, frente a lo que plantean el resto, porque en el caso del resto de los candidatos, vamos, me refiero, es que las diferencias no han sido nunca abismales en ese sentido. Es decir, hasta los candidatos de la Unidad Social Cristiana, pues digamos, apostaban por un modelo de Estado que interviene en estos ámbitos, ¿no? Es decir, que ese es realmente una de las líneas de división importantes de lo que representa el oficialismo y lo que se juega, por tanto, también en estas elecciones. Y con relación a ese modelo de Estado, algo, cuando hablamos antes de la seguridad, que me parece importante también, ¿cuál es el enfoque que se va a dar a la hora de combatir la inseguridad? ¿Va a ser un enfoque global? Es decir, con todos esos elementos que mencionábamos, por supuesto, la penetración del narcotráfico, la delincuencia, pero también ese deterioro social, o va a ser simplemente un planteamiento de mano dura tipo El Salvador. El hecho de la visita de Bukele del otro día, allí haciéndose la foto, he anotado el nombre porque va a ser imposible, o sea, el modelo del CECOT, ¿no? Del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el modelo de esa cárcel atroz de Bukele en El Salvador, en Costa Rica se va a llamar Centro de Alta Contención del Crimen Organizado. El acrónimo es CACO, ¿no? Aquí en España, claro, decir CACO, que ya saben ustedes que en España el CACO es el delincuente, es el ladrón. Pues no deja de ser significativo, pero hasta se ha buscado un nombre tan rebuscado, Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, bueno, pues que en realidad no, pero es que esto no quiere decir nada. Centro de Alta Contención, como un centro de detención, una prisión, una cárcel, quiero decir que, pero que la tendencia del oficialismo ahora mismo, tanto del presidente Chávez como de Laura Fernández, es el modelo Bukele. Pero es te el me estás modelo adelantando, me estás adelantando. Bueno, perdón. Estamos contenidos por ir por capítulos, no pasa nada. Modelo mano dura, no modelo de enfoque global para terminar con la inseguridad. Bueno, pero muy interesante, ¿no? Que avancemos no solo en hablar en lo que ocurre en la clase política, sino lo que ocurre en la sociedad, lo que socialmente hacemos, no hacemos, y acaba desencadenando en cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que vamos por buen camino, que estamos contando entraña. Siguiendo con entraña, vamos a hablar de Laura Fernández. Vamos a hablar de la candidata oficialista, anti-establishment, dicen algunos. Ella presenta un programa con 523 acciones concretas, 80 para justicia y seguridad. 80 para justicia y seguridad. Es una seguidora acérrima del modelo salvadoreño de Bukele, como decías. Ha ido a hacer campaña, ha ido a poner la primera piedra de una cárcel
que es el terror de Centroamérica y yo creo que el terror del mundo entero, que ahora mismo hasta Trump está queriendo copiar. Y bueno, efectivamente ahí es donde está lo que ella está como esgrimiendo como lo más llamativo de su campaña, con lo que pretende ganar las elecciones, con eso y con otra cosa que es espeluznante, que es la pretensión de vender el Banco de Costa Rica y el otro banco público que tiene el Estado por unos 1.800, 2.000 millones de dólares, que pretende, dice, con eso financiar el sistema público de pensiones. Yo creía que la etapa de las privatizaciones locas había pasado y, sin embargo, aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos con vuelta al molino con cosas que creíamos que habíamos superado y que no están superadas. Entonces, contadme un poco cómo es un programa electoral como este, pretendiendo algo tan brusco en este momento o no, porque parece ser además, según todas las encuestas, que podría incluso no haber segunda vuelta y que podría ser elegida en primera vuelta una mujer que propone cosas como esta. Bueno, pues a ver, aquí uno de los protagonistas de la campaña, yo diría que son dos. Uno los indecisos y otro es Rodrigo Chávez, sí, que no se presenta, pero que es el que está... No se presenta, pero participa. Participa y un demás. conflicto con el Poder Judicial porque está prohibido, sí, ¿no? con el Tribunal Supremo Electoral, eso es, sí, porque está prohibido. Entonces, ella, por lo que me cuentan y por lo que hemos seguido, ¿no?, es una candidata un tanto fantasma, en el sentido, no se ha presentado en muchos debates, no ha participado en muchos debates, no es una candidata especialmente sólida en términos, digamos, pues para participar en debates, etcétera. Por tanto, la están como resguardando, se está autorresguardando, por decirlo así. Por tanto, hay un componente de incertidumbre en cuanto a qué va a pasar, eso, ¿no? es qué tipo de candidata va a ser, bien importante. Y ese es un elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta. Es decir, no se sabe gran cosa cómo va a ser Laura Fernández, más allá de que parece, pues eso, claramente instrumental al continuismo de Rodrigo Chávez, al que ya se anuncia como ministro de la Presidencia, que no es ninguna tontería, ¿no? Es verdad que ella le dan las encuestas de ayer, que salió la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, le da una intención de voto ya me parece 45. Que el 45% de los votos. Es decir, que es mucho. Es difícil que den una sorpresa tan grande. Es decir, que todo puede pasar y es bastante probable que gane en primera vuelta. Pero bueno, eso hay un porcentaje de lo que dices tú, indecisos. que es una candidata tan desconocida, pues oye, eso también puede influir en la indecisión, hay ¿no? un seguidismo. Eso ahí, es interesante también en la encuesta digamos, los perfiles de los que apoyan a Laura Fernández, ¿no? Ajá. Mayoría hombres, es decir, tienen mayoría entre personas de más de 50 años, en ese tramo entre 50 y creo que 70 y algo, ¿no? Es decir, con perfil educativo bajo, el 38% de los que tienen perfil educativo bajo van a votar a ella, es el que tiene de educación primaria. Es decir, además aglutina el mayor número de evangélicos, el 32% de los evangélicos. Y un dato que me parece muy interesante, a tenor de lo que hablábamos antes, concentra también a la mayoría de los que dicen estar entusiasmados y esperanzados. Hay una pregunta que hacen sobre sus sentimientos, cómo se sienten, y entonces ella concentra al grupo de los que mayoritariamente se sienten esperanzados y entusiasmados con las elecciones, con lo cual es evidente que han sabido captar a un porcentaje de población muy alta, muy probablemente muy resentidos, muy abandonados por otras candidaturas, otros proyectos políticos en etapas pasadas, y que han sabido sobre todo transmitir esto tan importantísimo que es ilusión. Es decir, es ilusión por el futuro, es esperanza, en definitiva han sabido captar con las emociones, que es en definitiva lo que también representa el modelo del populismo clásico, pero el populismo que vemos que lleva a la perfección un Bukele, por ejemplo, ¿no? Que captan
emocionalmente con el electorado. Y aquí hay este análisis de emociones, me ha parecido muy interesante, porque el resto de los candidatos, no sé si nos dejas. Sí, sí, adelantar ya. El resto de los candidatos justamente son, digamos, el perfil de los que les apoyan están en el otro extremo, entre los que están desesperanzados, los que se sienten... Bueno, las crónicas hablan de que no hay un pulso electoral, o sea, que las banderas que se ven son solo las oficialistas, que los otros están como borrados, que de hecho el hecho de que estén un poco ocultando nombres, tratando de no aparecer demasiado en los medios o en redes porque hay cierto miedo, tampoco ayuda, y que entonces eso ayuda también precisamente a que la ilusión esté solo de un lado, ¿no? Claro, es un movimiento, digamos, muy mediático. Vosotros aquí conocéis mejor, es decir, el manejo que está haciendo el oficialismo en términos mediáticos a través de redes sociales y demás es importantísimo. También las propias encuestas del CIEP dan idea de cómo se está socializando el electorado, cómo se está informando. Digamos, la mayoría no se siente cómoda hablando con personas cercanas de política, pero se están informando básicamente por Facebook, por TikTok, etcétera, ¿no? Es decir, es el medio de socialización básico está siendo las redes sociales, y por tanto el manejo de esas redes sociales está siendo fundamental y está siendo exitoso desde esta perspectiva, ¿no? Es verdad que en el ámbito de la oposición, los otros perfiles, Álvaro Ramos del Partido de Liberación Nacional, el socialdemócrata. Te voy a interrumpir. Vale. Vamos a quedarnos con Laura y luego vamos con los otros candidatos, Vale, si perfecto. te parece. Sí, Fran, ¿tú cómo la ves? A ver, yo creo que como candidata es la pantalla de Rodrigo Chávez, es decir, la persona muy obvio eso, ¿no? Es muy obvio que lo que va es al rebufo de Chávez, de ese populismo, explotando todo lo que es el miedo, el temor ante la inseguridad, la falta de esperanza en algunos sectores por el deterioro del día a día, ¿no? No sé si se va a atrever a privatizar el BCR. Yo creo que el BCR, Banco de Costa Rica, para quien no sepa, el BCR es una institución, es un banco, pero es del Estado, no es el Banco Central de Costa Rica, sino un banco comercial, pero de titularidad pública. Y el otro, el Vizca también, los dos. Sí, los dos, pero es que el BCR es casi como una institución, ¿no? Sí. Las grandes instituciones del BCR, la UCR, la Universidad de Costa Rica, y luego pues eso, y la Sala Cuarta, ¿no? El Tribunal Supremo. Entonces, no sé, pero ese tipo Pero de el hecho de que lo anuncie y que claro, eso sea parte de la campaña, a mí claro, me llama la atención. Es ese tipo de mensajes. Fíjate que resulta curioso porque ella no había estado participando mucho en debates televisivos, sí lo ha hecho estos 2 últimos días. Bueno, no sé si lo seguisteis porque fue significativo en un momento en el que el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, la pone ante el espejo del que va a ser, del que es el candidato, el primero en la lista por Alajuela para la Asamblea Legislativa, José Miguel Villalobos. Ha sido muy significativo y muy polémico, porque José Miguel Villalobos es un abogado que en el pasado ha defendido a narcos, pero que además ha tenido un caso en los últimos 2 años que defendió a un pastor evangélico que había mantenido relaciones sexuales con una niña de 14 años, él con 55 años. Y la niña esta y su familia acabaron denunciándole porque, según el argumento de la niña y de sus padres, el pastor evangélico había utilizado su condición para acorralarla y para finalmente tener relaciones sexuales, es decir, violarla. Ha sido condenado. Y entonces Villalobos, en el argumento de defensa de este pastor evangélico, dijo que la relación sexual entre una niña de 14 años y un señor de 55 era una relación sexual normal, ¿no? Entonces, el otro día en el debate televisivo, Ariel Robles le preguntó a Laura Fernández, dijo, ¿qué opinaría usted, qué opina usted de que alguien diga que una relación sexual entre una niña de 14 años y un hombre de 55 es una relación normal? Y Laura Fernández se tiró a la piscina contra esa frase, y entonces el candidato del Frente Amplio dijo, pues mire, esto es lo que dice su
número 1 en la lista por Alajuela de la Asamblea Legislativa. Y ella ya no supo cómo salir. Con lo cual, para mí, confirma un poco lo que decías tú, que ella no es... No tiene... O sea, tiene las 4 frases hechas, es decir, lo que llaman las frases idea, memorizadas, etcétera, pero realmente no tiene esa capacidad que sí tiene Rodrigo Chávez. Entonces, a mí como candidata me parece que ella personalmente podría ser una candidata floja, pero tiene fuerza en la medida en que es el continuismo con Chávez. Y ya, cómo será presidenta, eso lo dejamos para si llega a ser presidenta. Importante para quien no lo sepan, la mayoría de ustedes me imagino que sí, si en primera vuelta un candidato tiene más del 40% de los votos, no hay segunda vuelta. Por eso estamos ahí en ese... Claro. Porque hay, según esta última encuesta de ayer de la UCR, 45% a favor de ella, pero todavía con un 25% de indecisos. Y lo que dicen los analistas es que si el número de indecisos siendo muy elevado y todos votan hacia otros candidatos de oposición, quizá no llegue al 40%. Yo creo que a día de hoy lo tiene bastante fácil por llegar al 40%. Pero, sí, además habría que preguntarse cuánta de esa indecisión acaba en abstención, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, nos queda poco tiempo, me gustaría entrar en 2 temas, si os parece bien, Si os parece que tenemos que variarlo, lo variamos sobre la marcha. Uno es los otros candidatos, hablar un poco, bueno, unas pinceladas de Álvaro Ramos, Claudia Dobles, y me parece que Fabricio Alvarado son de los 3 que creo que habría que decir algo. Si os parece o si queréis hablar de algún otro. Yo hablaría antes de Ariel Robles que de Fabricio. Venga, pues de Ariel Robles. También. Venga, pues de Ariel Robles. Fabricio, además, si podemos elegir. Ayer vendió al 1,5% y como tú decías, estuvo en la anterior. Del 2018. Sí, que igual tiene más historia para contar. Simplemente parece el candidato de Donald Alvarado, Trump prácticamente, ¿no? Bueno, pues hablemos de eso. Al que, por cierto, Laura Fernández el otro día en el debate acusó de haberla acosado sexualmente con la excusa de que le iba a regalar una Biblia y que luego la arrinconó y tal. Fue un debate de estos... pero bueno, no vamos a ello, vamos con los otros candidatos. Sí, unas pinceladas sobre ellos, si os parece, Álvaro que son, Ramos, yo Claudia creo, los Dobles que están y Ariel. en las encuestas mejor posicionados, aunque ninguno supera el 10%, y luego nos queda un ratito, aunque nos salgamos un poquito del plazo que nos habían dado, si nadie me dice lo contrario, yo tiraré por ahí, para hablar de qué escenarios se pueden plantear una vez que veamos los resultados electorales. ¿Quién arranca? Da igual, yo muy esquemáticamente quiero decir. Álvaro Ramos representa el candidato que aspira a la vuelta de ese bipartidismo tradicional que dio estabilidad, también con muchos defectos, a Costa Rica, al Partido de Liberación Nacional, el gran partido socialdemócrata que desde la Revolución del 48 pues, ha estado, de hecho, el que más tiempo había estado en el poder. Es el que está en segundo en liza, con poco más del 9%. La siguiente, que está muy cerca, Claudia Dobles, es la continuación de lo que ha sido la tendencia con el PAC. No se presenta como PAC, sino como Coalición Agenda Ciudadana, pero no deja de ser el PAC y es ex primera dama, es decir, que fue es la mujer de Alvarado, ¿no? Y luego Ariel Robles representa al Frente Amplio, tiene ahora mismo un 3,8%, muy imposible, representa lo que es una izquierda, no sé si decir tradicional, pero bueno, una izquierda en Costa Rica sin más comprometida con temas como el ambiente, como la cultura, siempre está, el Frente Amplio siempre está ahí, pero no tiene posibilidad real de pasar a la segunda vuelta. Claro, yo solo añadiría que los 3 candidatos que estamos hablando pues, representan el modelo de hacer política habitual en Costa Rica. Es una contienda, digamos, unos candidatos mucho más que creo que no habrá demasiada duda que si hubiera que pasar a una segunda vuelta se podrían articular entre ellos que han planteado la campaña se ha centrado poco en los temas de agenda cultural y más en temas de, por lo que hemos hablado, seguridad, con una posición, todos ellos planteando la seguridad, habría que ser muy miope para no decirlo, la seguridad es un tema fundamental, pero con una posición muy diferente a la del oficialismo en cuanto a la contundencia, al modelo de política pública de seguridad, ¿no? Es decir, todos reclaman más policía, más
más inteligencia, más cooperación policial, etcétera, pero no hay un elemento que divide claramente, que es el tema de las garantías constitucionales que la candidata y el oficialismo plantean que habría que eliminar para atajar realmente un poco de nuevo el modelo Bukele, ¿no? De atajar realmente el tema de la seguridad, mientras que ellos están digamos, defendiendo una posición, pues en ese sentido respetuosa con el Estado de Derecho, con las garantías, ¿no? Es verdad que yo creo que, y por lo que parece, la oposición no ha conseguido trasladar con suficiente contundencia argumentos de, digamos, de qué tiene, voy a decirlo de manera cruda, qué tiene de malo el oficialismo. No han conseguido trasladar un mensaje alternativo, ilusionante o suficientemente contundente en el sentido de, es decir, plantear el deterioro de la democracia. A la mayoría de la gente le queda un poco etéreo ese tema, ¿no? O decir las formas del presidente pues se conectan con el sentimiento de mucha gente, ¿no? Mientras que probablemente no han conseguido trasladar el riesgo realmente de pérdida en términos de libertades, de pérdida en términos de acumulación de poder, o el riesgo de acumulación de poder y todo lo que eso puede implicar. Pero bueno, por ahí, es decir, es verdad que son candidatos, digamos, para otro modelo de hacer política, o que están entrando en los temas y demás, y que están, digamos, yo creo que se han visto arrasados por la ola esta populista que utiliza otras vías y que digamos, juega con otro modelo, otra liga, en ¿no? otra liga. Lo que pasa que, fijaos, esto lo he hablado en otras ocasiones con otros compañeros, en otras situaciones. El ejemplo de Bukele, que está cundiendo de esta manera tan escalofriante, lo que dices tú, a mí me está faltando pues que se llame a la gente del Faro a que cuente lo que pasa en El Salvador. O sea, se está dejando que el relato y el discurso sea solo el de los ganadores, entendedme, el de no, aquí hay paz, pero no llevan a las familias que se han llevado a sus hijos porque se habían rapado la cabeza o porque tenían un amigo que estaba metido a lo mejor de manera colateral en algo que parecía una mara. Claro. O sea, y todos esos desaparecidos, que es que hay un montón de desaparecidos, hablamos ya de miles de desaparecidos en El Salvador, sin excusa, sin manera de localizarlos. Claro. O sea, hay un país realmente, bueno, en el que hay un estado de sitio permanente, ¿no? Y sobre todo porque además no se ha conseguido desmontar un falso dilema en el que se sustenta el modelo Bukele, que es el de o democracia o eficacia. Exacto. Y entonces, claro, si pones en esa tesitura, en ese dilema, pues lógicamente pues la gente quiere pues, que no le maten. Como Bueno, lógico. sí, pero igual no se están planteando que en ese camino se llevan a tu hijo eso un día, es, por eso, digo falso, por eso digo falso. Claro. Y además hay otro elemento que también me parece muy paradójico, que es la inseguridad ha crecido durante el gobierno de Rodrigo Chávez. Claro. Es decir, que ni siquiera pueden mostrar no están eficacia. reconociendo. Años y ha seguido creciendo Y la no inseguridad, pueden mostrar ha puesto, eficacia. claro. Y, Fíjate que, como además mencionabas a los compañeros del Faro, para quienes no lo sepan, pues es un periódico digital muy importante en El Salvador en los últimos 25 años. No solo ellos, sino también otros compañeros nicaragüenses, como el Confidencial, se habían trasladado a vivir a Costa Rica por el tema de Bukele, por la persecución de Bukele, por la persecución de Ortega y Rosario Murillo, y han abandonado también Costa Rica. Y la mayoría se han tenido que venir a España. ¿Por qué? Porque también ese amedrantamiento del que yo hablaba antes dentro de Costa Rica, del oficialismo... Ya está ocurriendo. Claro, con esa alianza con Bukele, y solo, vamos, lo único que le queda a Chávez es aliarse con Bukele y con Ortega también, y que formen una especie de triángulo de dictadura perfecta. Bueno, y con Honduras, es que, en fin, es que estamos en un escenario complicadísimo. Aterrador. Bueno, este es el clima, ¿no? Estos son los candidatos y ¿qué prevéis? Yo entiendo que, bueno, ya habéis dicho mucho de lo que estáis viendo, que es un poco lo que dicen las encuestas, que es que parece que el oficialismo está imparable y parece que van a ganar. La cuestión, supongo, es por cuánto. Eso también puede influir mucho, ¿no? En cómo cuánto se pueda o no desmontar ese sistema de contrapesos tan importante con el que todavía cuenta el país y contra el que ya está luchando el gobierno de Chávez. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo lo veis? Yo creo que la clave, y lo hemos mencionado ya antes, la clave va a estar en la Asamblea Legislativa. O sea, que parece que la presidencia va a ser imparable,
pero si la oposición consigue tener que el oficialismo probablemente tenga mayoría en la Asamblea, sí, pero ¿qué mayoría? Si es una mayoría simple, una mayoría no muy abrumadora, pues ahí la oposición va a parar los pies, entre otras cosas, porque como decía Marisa ahora, todos los candidatos y los partidos que en la Asamblea van a tener más representación al margen del oficialismo son del modelo político tradicional y que sí son conscientes del riesgo, ¿no?, que hay ahora mismo para acabar con ese modelo de democracia y de estado de bienestar. Pero, esa va a ser la clave. Pero por ponernos un ejemplo concreto, la primera piedra para la macrocárcel copia de Bukele ya se ha puesto. Con un gobierno, vamos a decir, no voy a decir en minoría, pero con un gobierno, digamos, con poco poder, esa cárcel, a pesar de eso, puede seguir avanzando. O sea, puede, sin llegar a cambiar la Constitución, pueden empezar a aprobar estados de sitio, estados de alarma en algunos barrios, en algunas zonas. Eso es lo que pretenden. Eso es lo que pretenden y eso es lo que anuncian. Hay dos elementos fundamentales. O sea, ¿qué resultados necesitan para llegar a eso? Las garantías sociales, sí, consagradas, que es el estado de bienestar, básicamente, y las garantías individuales, las garantías constitucionales, que lo que está planteando ahora el oficialismo es declarar el estado de excepción en determinadas zonas con el argumento de la inseguridad para acabar con la pregunta, Fran, es ¿qué resultado electoral necesitan para poder hacer una cosa como esa? 40 diputados para tener una mayoría suficiente, poder cambiar la Constitución y poder necesitan una mayoría abrumadora. Exactamente. Una mayoría muy importante. Que yo particularmente todo apunta a que va a ganar la presidencia. Probablemente a la cuestión está si pasa o no pasa segunda vuelta, según los datos apuntan a que pasa, pero quedan muchos indecisos. Entonces, si no pasa segunda vuelta, bueno, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar, lo más probable es que no, que Laura Fernández sea la presidenta. Pero si hay segunda vuelta, ahí se hace una campaña que se personaliza mucho más y ya ahí tiene menos ventajas. La persona que pase a segunda vuelta, que tiene más intención de voto es Álvaro Ramos, es un buen candidato, pero pues el PLN genera mucho rechazo, igual que el PAC también, pero Pero habiendo una segunda vuelta entiendo que el pulso electoral, la ilusión, igual empieza también a oscilar, al abrirse esa puerta que ahora mismo parece cerrada, igual todo puede... Exactamente, las segundas vueltas son, pues ya hubo la sorpresa con Luis Guillermo Solís, que contra el candidato de Liberación, que ni siquiera se presentó. Araya, que ni se presentó, el caso inédito. Sí, pero que nadie pensaba que iba a pasar, no se esperaba. La segunda vuelta. O ya hubo el caso de Fabricio Alvarado, que pasó la segunda vuelta, también fue una sorpresa y generó una reacción de protección de la democracia muy interesante, que ahora no parece que los tiempos estén por ahí ya. Pero que pueden pasar mil cosas si hay que hasta que no vuelta. Se vota, oye, eso son encuestas. Eso es. Pero el elemento fundamental es, además de que haya o no haya segunda vuelta, es, como bien dice Fran, el tema de la mayoría en la Asamblea. Y ahí es donde yo creo que no va a llegar a una mayoría tan sólida, y en Costa Rica todavía, y ojalá que sigue habiendo mucha institucionalidad, mucho control cruzado. La Asamblea tiene mucha capacidad y el Poder Judicial. Entonces, por ahí pues puede pasar encima con una candidata que tiene menos capacidad, de menos recursos de liderazgo y demás. Sí, de liderazgo que el actual presidente. Pues el escenario se queda muy abierto, eso es la verdad. Es decir, y ahí nos podemos situar en un escenario político totalmente incierto acerca de hacia dónde va, en el supuesto de que Laura Fernández sea la presidenta, se va a un modelo de funcionamiento de la democracia, erosionando instituciones, erosionando las formas democráticas, etcétera, pero manteniendo de alguna manera el modelo democrático, como digo, deteriorado, pero manteniéndolo, o se avanza hacia un autoritarismo, una autocracia, hacia, digamos, como el modelo Bukele. Yo sigo creyendo que hay mucha institucionalidad y todavía mucha cultura política democrática. A pesar de todo,
los costarricenses, el 78% creo que era, sigue pensando que la democracia es el mejor sistema posible, es de los más altos de América Latina. Es decir, bueno, eso nos abre un poco que puede ser un escenario de deterioro, de pérdida de atributos de calidad de la democracia, pero no ir no a en las un velocidades camino que hemos visto en de otros autocracia. sitios, ¿no? A lo mejor es un desideratum más que un análisis, pero bueno. No, me parece que ha habido muchísimo análisis hoy. Yo creo que un par de preguntas, si alguien se anima, nos da tiempo. Si nadie me dice lo contrario, no, venga, pues un par de preguntas. ¿O no? No es obligatorio. Mira, ahí tenemos una pregunta. ¿Nos dices tu nombre? Hola, soy José Achoy, mucho gusto. ¿Qué tal el escenario de un resultado muy estrecho para llegar a ese 40%, tomando en consideración que de pronto una de las narrativas del oficialismo ha sido justamente el cuestionamiento a la integridad electoral y en donde la segunda ronda penda de un hilo de credibilidad electoral más que de disputa oficialismo-partidos? De pronto, hace algunos meses la discusión estaba muy centrada, no había campaña y estaba muy centrada entre el oficialismo contra la integridad electoral. Estas últimas semanas, dichosamente, ya hemos tenido campaña, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el 2% en el cual habría que hacer reconteo de votos es un escenario y la narrativa se conduce hacia ideas, mensajes asociados al cuestionamiento de la integridad electoral? Volver al 48, ¿no? Pero al revés, Bueno, pero a la inversa, ¿no? Bueno, o a lo Digamos. Trump, que si pierdes por pocos votos pones en cuestión la votación, ¿no? Porque en el 48 se produjo, pero lo contrario, ¿no? Y Sí. de ahí vino la revolución. A ver, yo tengo clarísimo que el oficialismo, si no consigue el 40% y como usted mencionaba, va a estar muy ajustado, va a intentar denunciar supuesto fraude, entre otras cosas por el enfrentamiento con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que, en la línea de lo que decía Marisa, yo creo que las instituciones, y esta institución, el TSE, sin ninguna duda, no va a permitir que haya. ¿Por qué? El oficialismo lo ha intentado buscar una forma de manipular el resultado electoral, pero no lo ha conseguido y no creo que lo vaya a conseguir. Pero está el riesgo de que efectivamente lancen el argumento de que ha habido fraude electoral y eso cómo se puede trasladar a las calles. Sinceramente, no creo, y estoy en la línea también de lo que intuyo, que, por lo que decía Marisa, que los costarricenses no se van a lanzar a las calles. En el caso de que el oficialismo cuestione el resultado en primera vuelta, no se van a lanzar a las calles, en plan, puede haber alguna protesta, pero no veo un escenario, ¿no?, de grandes masas, no veo un asalto al... Estaba en Washington el 6 de enero de 2020, ¿para qué les voy a contar lo que fue aquello, no? Nunca... Cuento a veces, esto para los más mayores lo recordarán, perdón por las anécdotas, pero bueno, como uno ya es viejo, ¿no? En los años 70 y 80 siempre hacíamos una pregunta, ¿no?, retórica, decía, ¿cuál es el único país del mundo donde nunca hay un golpe de Estado? Estados Unidos. Dice, ¿por qué? Porque no hay embajada americana. Entonces, cuando yo estaba en Washington, en pleno asalto al Capitolio, dije, bueno, es un momento histórico no solo porque estén asaltando el Capitolio, sino porque por primera vez hay un intento de golpe de Estado, que era lo que no les era hacía falta en Estados Unidos, organizado, eso sí, por el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo ese escenario, sinceramente, no lo veo, de grandes disturbios, pero por una cuestión de la personalidad de la personalidad de los ticos, sí, yo creo que es gente mucho más... Ahora, también estamos, claro, como decía al principio, estamos, como planteaban, un cambio de paradigma, realmente, ¿y qué puede ocurrir? No sé. Y luego, de cara a la segunda vuelta, pues ya ahí, si hubiera segunda vuelta, ahí ya veremos. Yo el escenario que veo ahora más probable es que haya victoria de Laura Fernández en primera vuelta, el próximo domingo, y que probablemente en la Asamblea pues tenga mayoría, pero no mayoría suficiente para poder manipular. Bueno, yo te dejaría tirar la respuesta ya directamente, porque tú conoces mucho mejor el tema, que José está haciendo aquí su tesis sobre precisamente costarricense. Se ha notado. Sí, entonces sí, y además le agradezco también la participación, claro. Claro, yo creo que aquí
sí que lo que tú señalas pondría de manifiesto algo que también está marcando la vida política y la campaña en la actualidad, que es en la contraposición entre el modelo de democracia representativa liberal y el modelo y el movimentismo y el populismo, ¿no? Es decir, esto es si los resultados electorales nos funcionan bien, si no, cuestionamos el modelo y consideramos a las Me instituciones. encanta. Movimientismo me lo quedo. Bueno, no es mío, ¿eh? No sé de quién es, pero no lo conocía, me ha gustado. Pero bueno, que en definitiva sería, ahí sí, algo Sí, impensable alimentar en más el el caso, movimiento que las instituciones. claro, que- algo impensable en Costa Rica hasta ahora, que era cuestionar los resultados electorales. Claro. Es decir, es por tanto poner el foco en esa disputa que se está dando entre democracia, digamos la polarización que promueve sobre todo el oficialismo, entre una democracia liberal con unas instituciones que no sirven, que frenan, que se cuestionan con mil argumentos, iba a decir, no, con mil... siempre es el mismo argumento, ¿no? Casi sí, siempre. argucias, sí, exactamente, frente a la voluntad del pueblo, que es lo que O el realmente respeto al importa. propio sistema. Eso es. ¿No? Que lo que ocurrió en Estados Unidos hace tantos años en unas elecciones, acordaos que eran por muy poco y en lugar de seguir peleándolo en tribunales Bueno, se decidió, ¿no? Ese fue el principio del escenario que vimos ahora, la manipulación en el Tribunal Supremo de Florida de unas elecciones que había ganado Al Gore y que se las dieron a George W. Bush. Ahí empezó realmente el modelo de declive para mí de la democracia en Estados Unidos. Pero fíjate que incluso en esa ocasión, ¿no? Se decidió asumir eso Sí, sí. en lugar de seguir peleándolo por respeto a las instituciones, por respeto a aquello que luego uno no sabe cuándo es un error y cuándo no, efectivamente. Pero bueno, había un respeto a eso, que eso jamás se ponía en duda, y fijaos en qué pocos años estamos en eso, y en este país también lo hemos vivido, ¿no? Lo de poner en duda las elecciones, el voto por correo y demás. ¿Una más? ¿Tenemos una más? Venga, una más. Gracias. ¿A qué creen que se debe que en el porcentaje de indecisos, la gran mayoría de indecisos es las personas jóvenes, y bueno, sin contar también el voto en el extranjero? Y después también cómo ven el escenario de la Asamblea Legislativa, porque la gran mayoría de costarricenses suelen quebrar el voto, ¿no? Normalmente en presidencia se hace uso del voto útil y en Asamblea Legislativa se va como a lo que realmente quieren votar. Entonces, esas dos. Sí, en esto segundo es lo que mencionábamos un poco, que probablemente Laura Fernández gane probablemente en primera vuelta, pase el 40%, sin embargo, en la Asamblea se refleje de manera distinta, y efectivamente que es una de las razones que garantizan ese juego de contrapesos, ¿no? en la democracia costarricense. Los jóvenes, yo creo que es que los jóvenes, no solo en Costa Rica, aquí, en Estados Unidos, en muchos sitios, están buscando su sitio. Frente a décadas de lo que se podría calificar como la política tradicional, yo creo que ahora la juventud, por muchos motivos, que evidentemente tienen que ver también con las redes sociales, con el nuevo modelo de socialización, etcétera, bueno, pues siguen buscando su sitio, y en ese encontrar su sitio está también el tema de la política, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso hay mayor indecisión, yo creo. Lo importante sería que esa indecisión no se traduzca en abstencionismo, para mí, porque al final la abstención acaba beneficiando a los modelos más perjudiciales, ¿no? Y en este caso el populismo. Sí, muy bien que hayas traído el tema de los jóvenes, porque efectivamente marca una diferencia importantísima. Según los perfiles, como bien señalas, digamos, nutren especialmente el grupo de los indecisos, mientras que las personas de más edad votan sobre todo a los partidos más tradicionales. Tampoco hay nada sorprendente en ese sentido. Yo creo que, como dice Fran, esto aquí sí, Costa Rica no es nada excepcional. Yo creo que forma parte de un proceso global que tiene que ver con la conexión entre el modelo, ya no solamente los proyectos, sino el modelo político y lo que representa la democracia, y los jóvenes, y la desafección de los jóvenes respecto a un modelo que no sienten necesariamente suyo, y que en definitiva nos pone en el punto en el que estamos ahora a nivel global, que es la democracia como modelo ha perdido valor, ha perdido, digamos, valor per se,
y especialmente entre los jóvenes que no sienten que este sea el modelo que haya que... También, entre otras cosas, porque no han disfrutado probablemente, en el caso de Costa Rica, esto es bien evidente también, de sus mayores ventajas. Han vivido la parte de la democracia menos bonita, más fea, ¿no? Es decir, cuando ya la política social, cuando estaba... El deterioro, efectivamente. Entonces, yo creo que este sí es un análisis que hay que llevar a cabo a nivel global, no solamente a nivel de Costa Rica, pero que en ese caso se ve clarísimo, ¿no? Sobre todo con el tema de que están ahí entre los indecisos y vamos a ver qué pasa. Bueno, también es un dato, ¿no? que la juventud costarricense no esté decidiéndose por la antipolítica, como parece que en Europa sí sucede en unos porcentajes muy llamativos, o la ultraderecha. O sea que eso también es un dato que diferencia con respecto a lo que está ocurriendo aquí, muy influenciados por las grandes techs y por el algoritmo y por determinados movimientos que tratan de influir, y que, por lo que decís, igual en Costa Rica no está tan claro que estén consiguiendo del todo lo que se pretende, ¿no? Claro, decían, pues en este webinario que os decía, por ejemplo, Alberto Cortés y otros, que hacía falta mucho análisis cualitativo, y creo que tienen razón. Es decir, hace falta mucho análisis para saber exactamente qué está pasando, cuáles son los sentimientos, emociones, a quién están, cómo se están socializando, que sabemos que son por las redes, pero bueno, y ver ahí efectivamente cuánto hay de distinto en el caso de Costa Rica respecto a otros contextos, ¿no? Porque es verdad lo que dices, ¿no? Parece que no está... pero no sabemos si entre el grupo de los 40 y tantos que dicen que van a votar hay muchísimo joven o no. A lo mejor también hay mucho joven, es decir, es el Ahora elemento. mismo las encuestas hablan de que los jóvenes son los que están más en la abstención, pero efectivamente en habrá que ver la cómo... indecisión. Sí. Eso es. Bueno, pues creo que lo podemos dar por finalizado. Si tenéis algo más que añadir, que se os haya quedado en el tintero. Sé que no hemos hablado del ambiente, pero bueno, creo que sí que hemos dejado unas pinceladas. Ahí también sobre cómo la política también gira, y este es un factor que está también teniendo su importancia. No, yo respondiéndome a la pregunta que yo planteé al principio, confío en que los ticos tengan la inteligencia suficiente como para resistir ese asalto al paraíso, con toda la ironía, como tú bien decías, del paraíso, pero realmente... Fíjate, lo mencionaba, y perdón de nuevo por contar, pero lo mencionaba antes de que empezáramos, contaba una anécdota de cuando yo empecé como periodista en los años 80, mi primera guerra fue en el año 83, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala. A Costa Rica fue muy poco, porque yo iba de guerra en guerra, claro. Y Costa Rica era un paraíso, claro. Extraño. Evidentemente hubo momentos cuando se creó la Contra con Edén Pastora en el norte de Costa Rica, bueno, pues estuve por allí, pero... una de las cosas que yo creo que los jóvenes no son conscientes, como les ocurre a los jóvenes de aquí o en cualquier otro país que no haya vivido las realidades de décadas anteriores terribles, una de las cosas que los jóvenes ticos quizá no son conscientes de lo que ha sido ese privilegio de tener ese país en medio de un contexto como el de Centroamérica. La anécdota que mencionaba es que cuando empezó la guerra en la antigua Yugoslavia, que también cubrí, el entonces ministro de Asuntos Exteriores españoles, Fernando Ordóñez, dijo, sí, lo que está ocurriendo en la antigua Yugoslavia es terrible, pero nosotros ya hemos pasado por el salvajismo, por la brutalidad en Centroamérica. Y era cierto, las dictaduras en El Salvador, en Costa Rica, lo que fue Somoza, y lo que en Nicaragua, y lo que fue Somoza en Nicaragua, y lo que ahora Ortega parece que está reproduciendo de nuevo, mientras que Costa Rica se había mantenido siempre como esa isla, ¿no? Esa excepción centroamericana. Bueno, pues ojalá los jóvenes sean conscientes de ellos, también los adultos, y contengan el posible asalto al paraíso. No tengan ninguna duda que en el contexto mundial actual hay muchos interesados en acabar con el paraíso tico. Sí, yo solamente es eso, que poner como el cierre, ¿no? Estas elecciones dentro de la normalidad no son normales, porque lo que está en juego efectivamente es pues un modelo
modelo democrático, y el modelo democrático, la democracia casi es lo que se está jugando, a lo mejor no tanto, a lo mejor lo estamos planteando demasiado dramático, pero yo creo que hay bastante de eso. Nos ha quedado un tema, pero no lo voy a sacar, que es el tema Trump, que no lo hemos mencionado y que de momento en la campaña no ha aparecido, que lo cual ya es un dato. Menos mal, menos mal. Bueno, se nos han quedado eso y muchos más temas. Yo creo que lo damos por terminado aquí, me los llevo y ahora ellos me siguen contando cosas a mí ahí fuera, pero bueno, gracias.